¡Wow! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Qué cosa! ¡Qué maravilloso! Mire. ¡Wow! Mira, mira, mira. Mira, mira. ¡Ay! ¡Ay, mira! No se crea. Vamos a hablar de un tema maravilloso. Los grandes monstruos en la Biblia. Estamos hablando del Behemoth, el Leviatán y el dragón. Un tema súper interesante, así que lo vamos a abordar con lujo de detalle. Mis amados, permítanme decirles que la Biblia, la santa palabra de Dios, no es un libro de fábulas, ni tampoco de mitología, y mucho menos de supersticiones, sino de la revelación del Dios eterno, que creó absolutamente todo lo que existe, lo visible y también lo invisible. Ahora, en la Escritura, ciertamente se mencionan criaturas que son colosales y realmente enigmáticas, que despiertan la curiosidad de muchas personas, y tal son los casos pues del Leviatán, del Behemoth, y otro que también se menciona es el gran dragón, que han descartado, incluso diciendo que son solamente mitos. Ahora, ¿pero qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo la presenta la Biblia? Mire, de hecho, déjeme decirle que la Escritura no niega la existencia de los dinosaurios, sino que los incluye en la creación original, cuando dice en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Mire, muchos esperan que la palabra dinosaurio aparezca textualmente en la Biblia, pero déjeme decirle que eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la palabra dinosaurio, mis amados, no existía en el contexto bíblico, ni del Antiguo ni tampoco del Nuevo Testamento, porque dinosaurio es una palabra moderna que viene del griego deinos, que significa terrible, y de sauros, que significa lagarto, y cuya autoría se la atribuye al científico británico Sir Richard Owen en 1841 y que comienza a usarse públicamente en el año 1842. La palabra hebrea traducida como monstruos es tanín, que significa dragón, serpiente marina o también bestia monstruosa. Pero déjame decirle que mucho tiempo antes de que el hombre nombrara a estos dinosaurios, estos enormes animales, Dios ya había hablado de criaturas realmente gigantescas y muy temibles, tanto en las aguas como también en la tierra. Entonces, vamos a ver cuáles eran estas criaturas tan imponentes que menciona la Biblia. En primer lugar está el Behemoth, el gigante de la tierra. En Job 40, 15 al 24, Dios desafía a Job mostrando su poder en una criatura llamada Behemoth. Dice que come hierba como buey, pero que su fuerza está en sus lomos y su cola se mueve como un cedro. Y dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, Job 40, 15. Y nótese que esta expresión de Dios, he aquí, eso significa, mis amados, míralo, aquí está. Y Dios está dejando ciertamente entrever que el imponente Behemoth es un animal que Job podía ver o que estaba familiarizado con él, lo cual también sitúa a Job en una época muy específica, escuche esto, que podemos reconocer. Pero déjeme decirle un dato muy curioso. Mire, para que vaya sacando cuentas, la palabra Behemoth es una palabra hebrea en plural. O sea, su esencia en realidad podría ser más de uno y proviene del singular Behemá, que significa literalmente bestia o animal grande. Pero en este contexto, mi amado, de Job 40:15, el uso de Behemoth no está describiendo a varias bestias en realidad, sino una criatura muy singular, realmente enorme, muy poderosa, que es superior a cualquier otro animal terrestre. La mayoría de los estudiosos coinciden en que el uso del plural Behemoth aquí, en lugar de Behemá, que es el singular, pero para calificar a una sola criatura, mis amados, en realidad esto nos está diciendo en el hebreo que se está utilizando pues para calificar a una gran bestia con una enorme excelencia que tiene la fuerza y el poder de muchísimos animales juntos. Esto es algo realmente maravilloso. Eso era el Behemoth, algo sorprendente. Ahora, partiendo de esto, podemos entender que el Behemoth no puede ser un hipopótamo como algunas personas han querido hacer ver, pues no cumple estas características que están descritas en la Biblia. Ningún animal actual tiene una cola semejante a la de un cedro. Y aquí lo que se describe, mis amados, es una bestia realmente imponente, de un tamaño descomunal, muy probablemente, déjeme decirle, una criatura extinta, una especie de dinosaurio herbívoro, porque en el contexto nos dice que comía hierba. Ahora, este tamaño tan colosal, esta bestia, está simbólicamente representando la majestad de la creación terrestre y la pequeñez del hombre frente a su creador. ¿Cómo lo ve? El segundo animal es el Leviatán, el monstruo del abismo, que incluso se habla mucho más de él y genera más curiosidad que el propio Behemoth. Etimológicamente, Leviatán es la palabra hebrea Leviatán, que significa literalmente el que está enrollado, el que se tuerce, o escuche, la serpiente enroscada. Ahora, esto es realmente fascinante porque mire, en Job 41:1 y 41:19 Dios menciona a Leviatán y lo describe como una criatura marina imposible de dominar. Y dice a Job, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden.
Ahora, a pesar de estas imponentes características, el Leviatán, mis amados, la Biblia sugiere algo así como que Dios jugaba con él. Pero esto en el contexto no tiene un sentido literal, sino poético y también teológico. O sea, no se trata de jugar como lo hacemos los seres humanos. Cuando Dios le habla a Job sobre este Leviatán, le muestra que esta criatura, mis amados, es incontrolable por el hombre, porque nadie la puede dominar. Tiene un poder realmente extraordinario, con escamas en él, impenetrables, una fuerza enorme, respira fuego, lo cual es un símbolo de destrucción y también de caos. Y Dios hace incluso una pregunta retórica en base a algo que sabe que Job sencillamente no puede hacer, y le dice: ¿lo tomarás tú a tu antojo o le harás un lazo en su lengua? Job 41:1. Y luego Dios continúa mostrando que solamente Él puede jugar con el Leviatán, o sea, controlar su fuerza y su poder. Mire, esto podría realmente tratarse de una criatura marina de un enorme tamaño, algo realmente colosal, mis amados, que bajo su significado literal en hebreo hace una referencia muy probablemente, escuche, a una especie de serpiente marina realmente gigantesca, pero incluso con características de bioluminiscencia, o sea, capaz de iluminarse y de emitir calor. Un animal realmente inconcebible por la mente humana y que queda expuesto a todo tipo de imaginación sobre cómo era realmente este Leviatán. Ahora, eso es en cuanto al animal físicamente, pero en la Biblia también se usa la palabra Leviatán como un símbolo del mal espiritual. En Isaías 27:1 se dice: en aquel día Jehová castigará al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ahora, en este contexto, el Leviatán representa el orgullo, la rebelión y los poderes espirituales que se oponen a Dios, siendo una figura profética de Satanás y de los humanos dominados por él. Ahora, cuando hablamos del Behemoth y también del Leviatán, ¿acaso estamos nosotros hablando realmente de dinosaurios extintos? Porque eso es una pregunta que muchos se hacen. Mire, en el caso del Behemoth, la descripción bíblica encaja muchísimo más como una especie de saurópodo herbívoro, como es el caso del Brachiosaurus o el Diplodocus, que eran dinosaurios de cuello muy largo. Y obviamente esto no encaja por ningún lado con un hipopótamo o un elefante actual. Y estamos hablando que el Behemoth, mis amados, era un herbívoro de colosal tamaño, una cola como un cedro, o sea, larga, muy fuerte, y que tenía huesos como barras de hierro, y todo encaja perfectamente con un dinosaurio terrestre gigantesco, y de ninguna manera, mis amados, con un animal moderno. Y déjeme decirle más, Behemoth podría ser una designación muy antigua para uno de los últimos saurópodos vivientes en los tiempos humanos, que fueron en la etapa temprana posterior al diluvio. Ahora, la descripción que se hace del Leviatán bien podría corresponder, déjeme decirle, con una especie de reptil marino de gran tamaño, como fueron los casos del Masasauros o el Kronosaurus, que eran especies acuáticas que tenían aspecto de dragón marino. Y ambos, déjenme decirles, que podían entrar en esta categoría de criatura marina imponente, de escamas impenetrables, ataques feroces y de las referencias, por ejemplo, de fuego o la luz. Probablemente haya sido también un mecanismo defensivo que tuvieran, o sencillamente una forma bíblicamente simbólica. Ahora, en varias culturas, mis amados, déjenme decirles que estas criaturas con estas características de Leviatán pudieron inspirar también a los dragones de las leyendas, pero su raíz bíblica los está mostrando como criaturas realmente reales, creadas por Dios, no mitología. Ahora, una buena pregunta sería si estas criaturas vivieron junto al ser humano. Mire, Job vivió después del diluvio en tiempo de los patriarcas, Génesis 12 al 15. Esto significa que si Dios le habló del Behemoth y también del Leviatán como criaturas reales y presentes, y le dice: mire, he aquí el Behemoth. Uy, mi amado, déjame decirle que esto significa que no eran fósiles ni figuras extintas también en esta época de Job, y que Job sabía perfectamente de lo que Dios le estaba hablando. Y en ningún momento se ve a Job en este contexto que hiciera algún tipo de pregunta como: Señor, ¿y qué es el Behemoth? Señor, ¿y qué es el Leviatán? No, eso no lo dice. Job los conocía, los había visto y sabía perfectamente de quiénes les estaba hablando Dios. Por lo tanto, déjeme decirle que esto está apuntando claramente que algunos dinosaurios o grandes reptiles coexistieron con los primeros humanos postdiluvianos. Y el motivo por el cual Dios los menciona es porque el Señor usa a Behemoth y al Leviatán para mostrar su poder y su sabiduría frente a Job. Como dice Job 41 del 1 al 10. Mira lo que he hecho. ¿Podrás tú dominarlo? Por lo tanto, Behemoth y Leviatán son ejemplos vivientes, mis amados, del poder creativo y soberano de Dios sobre todo lo que existe. Y esto no son solamente alegorías, sino pruebas reales, visibles y palpables de la grandeza de Dios. Ahora, la Biblia, mis amados, no da medidas exactas en metros o kilos, pero sí deja claro que Behemoth y Leviatán eran realmente
gigantescos, imponentes y únicos en la creación. Pero también déjame decirles, hay que considerar que no necesariamente tuvieran que ser dinosaurios, aunque algunos especulan que podrían ser especies extintas o animales gigantescos de la antigüedad. Pero déjeme decirle, como ya le dije anteriormente, en realidad su propósito en la Biblia está en enseñar el poder, la fuerza y el dominio de Dios sobre toda criatura, porque nadie, sino solamente Dios, podía dominar a estos dos imponentes animales, tanto al Behemoth como al Leviatán. Ahora, yo quiero que usted escuche algo realmente interesante. Mire, algunas personas especulan que porque la palabra dragón aparece en la Biblia, pues se trata de un animal real, que realmente existió. Incluso algunos piensan que todavía existe porque está en el libro de Apocalipsis, pero en realidad no hay razón bíblica para pensar esto o para creer de que sea un animal real. Pero sí mucho, mis amados, para entender que su significado es simbólico, y cualquier representación que usted vea por ahí del dragón sencillamente es mitológico, pero no es algo bíblico. Ahora, si hay algo que bíblicamente puede captar nuestra atención. Mire, el ser que induce a los seres humanos a pecar en el huerto del Edén es conocida como la serpiente antigua. Y la palabra dragón, como la conocemos y la utilizamos hoy en día, proviene del griego antiguo y es la palabra dracón, que significa serpiente grande, reptil gigantesco o animal que mira fijamente con intensidad. Escuche eso. O sea, si usted se da cuenta desde aquí, pues hay una similitud simbólica entre la serpiente antigua del Edén y el dragón de Apocalipsis. Mire, se lo voy a decir de antemano y también sin ningún tipo de rodeos. Bíblicamente, la escritura de manera simbólica nos deja entrever que el mal simbolizado por una serpiente en Génesis capítulo 3, en la caída del ser humano por el pecado, con el paso de la historia, mis amados, la manera en que el mal se ha ido acrecentando. Aquella serpiente como símbolo del mal en el libro de Génesis ha evolucionado de tal manera que en Apocalipsis 12:9 ya se nos está presentando como un gran dragón. O sea, el mal en su máxima expresión. En Apocalipsis 12:9 se afirma que esa misma serpiente ya no es pequeña cuando dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y que aquí déjame decirle que no se está hablando de 4 seres diferentes, sino de 4 títulos para describir a una sola entidad espiritual que representa su naturaleza, su historia y su obra, su maldad. El símbolo está creciendo porque la maldad ha crecido. Lo que comenzó como una tentación en el huerto del Edén se convirtió en una corrección global, en un dragón. La serpiente del Edén, mis amados, se transformó en ese gran dragón de Apocalipsis, reflejando el desarrollo del pecado y el endurecimiento del corazón humano. Y déjeme decirle que es una forma visual de mostrar ese mal. Cuando no se enfrenta, va a evolucionar y se fortalece. Y yo les quiero compartir esta revelación porque es impresionante. El dragón de las Sagradas Escrituras no es literalmente un monstruo reptiliano, sino una imagen profética del mismo ser espiritual, que fue la serpiente antigua en el Edén, y es el acusador, y finalmente será el dragón derrotado por Cristo en el libro de Apocalipsis. Esto es algo impresionante, y espero en el Señor, mi amado, que a usted ahora le quede mucho más claro y que lo pueda reconocer desde el punto de vista espiritual, la magnitud de la maldad que se está manifestando en este mundo. En la actualidad incluso ya esto es impresionante y que va a seguir aumentando, déjeme decirle, hasta que sea el propio Jesucristo quien la derrote, como lo ve. Ahora, también en la Biblia hay otras criaturas que son simbólicas y muy proféticas, como son por ejemplo los casos de los libros de Daniel y Ezequiel, que mencionan animales pero no son criaturas literales. Algunos profetas, por ejemplo, vieron visiones de seres con varias cabezas, por ejemplo, con cuerpos combinados, parte león, parte oso, parte águila, pero que no representan animales reales, sino que son referencias simbólicas, imperios y sistemas mundiales a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, de 4 al 7, el profeta ve 4 bestias que salen del mar. La primera era como león, la segunda como el oso, la tercera como el leopardo y la cuarta terrible y espantosa. Ahora, cada una de ellas, mis amados, simboliza un reino. Mire, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y también en Ezequiel capítulo 1 se nos muestra a los querubines que tienen rostros de hombre, de león, de buey y águila, lo cual representa la plenitud del dominio y el poder de Dios sobre la creación. Ahora, estos pasajes deben decirle que nos muestran claramente que las visiones proféticas usaban imágenes de criaturas compuestas para revelar realidades espirituales sobre temas políticos, también morales y no con carácter biológico o científico. Entonces, yo sé que ha sido muchísima información lo que hemos hablado aquí, pero si algo podemos resumir de todo esto, mis amados, es que la Biblia nos está mostrando que Dios es Señor sobre toda criatura, real o simbólica. Tanto Behemoth como Leviatán nos están recordando el gran poder creador de Dios. Las bestias proféticas revelan su soberanía sobre la historia y el dragón de Apocalipsis, mis amados, nos muestra la consumación del mal y su derrota final.
Entonces, la serpiente que comenzó en el Edén ha crecido hasta dominar imperios, ideologías y culturas enteras, pero su fin está sellado. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Por lo tanto, permítame decirle, mis amados, que así como los profetas que vieron en sus visiones a todos esos monstruos o bestias, nosotros también estamos viendo en todos estos sistemas mundiales en la actualidad manifestar esa misma naturaleza: la soberbia, la idolatría, la violencia, el engaño y muchísimos otros flagelos. Ahora, déjeme decirle, el mismo Dios que controla a Leviatán y domina los mares es el que reina sobre todo. Y como dice el Salmo 24:8, Jehová de los ejércitos es su nombre, poderoso en batalla. Y él, mis amados, es nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador en Cristo Jesús. Y aunque la serpiente antigua pueda haber crecido hasta convertirse en el gran dragón, permítame decirle que el león de la tribu de Judá ya lo ha vencido en la cruz del Calvario. Mis amados, esto es Lente Bíblico. La paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.